realidad. Jesús es la vida y la paz. Ha llegado tu tiempo de hablar. Ha llegado tu tiempo de predicar. Ha llegado tu tiempo de decir maravillas que Dios hizo en ti. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos que nos están escuchando y en estos momentos nos están sintonizando a través de su programa Ha llegado tu tiempo por Faro Visión. Hoy nuestro hermano Mario Adames no estará compartiendo con nosotros por asuntos personales. Ya para el próximo jueves, Dios mediante, él estará con nosotros. Así que le invitamos a sintonizarnos, a conectarse y a compartir con nosotros la palabra del Señor en el día de hoy. Le enviamos también saludos a nuestra hermana Dionis, a nuestro hermano Pastor Papito Pichardo también, que sintonizan y comparten con nosotros también la palabra del Señor. Que sea la paz de Jesucristo guardándole a usted y a toda la familia. Así, hermanos, que en estos momentos vamos a escuchar una alabanza, una adoración en esta preciosa hora titulada Dios está obrando. Cuando en tinieblas tu alma está, se acaban las fuerzas para luchar. Tocas las puertas, buscas respuesta, nada es real. Buscas y no encuentras la verdad. Dios quiere que entiendas que obrando está. Y cuando lo entiendas, sé que a su tiempo Él obrará. Dios está obrando, Dios está obrando. Cuando me siento solo, me toma de la mano, me dice estoy contigo, nunca te he dejado. Dios está obrando, Dios está obrando. Después de haber fallado, todos te abandonaron. Dios estuvo contigo, nunca te ha dejado. Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando. La puerta se abrirá, tu respuesta llegará. Lo que dijo Él cumplirá. Yo sé que Él obrará, porque mi Dios está obrando, Dios está obrando. Cuando te sientas solo, te toma de la mano, te dice estoy contigo, nunca te he dejado. Dios está obrando. Después de haber fallado, todos te abandonaron. Dios estuvo contigo, nunca te ha dejado. Dios está obrando, Dios está obrando. Cuando te sientas solo, te toma de la mano, te dice estoy contigo, nunca te he dejado. Después de haber fallado, todos te abandonaron. Dios estuvo contigo, nunca te ha dejado. Dios está obrando, Dios está obrando.
está obrando, Dios está obrando. Gloria al Señor, amén, hermanos, Dios le bendiga. El programa Ha Llegado Tu Tiempo, por Faro Visión. Estaremos orando para que sea el Señor guiando, dirigiendo todo lo que vamos a hacer en este hermoso día y que cada hermano que va a compartir la palabra del Señor sea regocijado, aleluya, sea nutrido por la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno, Dios de gloria, en estos momentos, Dios mío, estamos una vez más en este lugar, en este espacio, Señor, pidiéndote, Dios mío, Señor, que cada persona que va a oír tu palabra, que cada persona que va a escuchar tu palabra, que cada amigo, cada hermano, cada evangelista, cada pastor que va a oír tu palabra, Dios mío, sea edificado, Señor, conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, danos sabiduría, danos conocimiento, danos revelación de ella, Dios, y que podamos, Señor, cada día más aprender de ella, Jesucristo. Mira, Señor, cada evangelista, cada pastor, cada misionero, cada hermano, Señor, que día tras día también predica tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas su fortaleza, que sea usted su guía, que sea usted, Señor, su paracleto, Señor, de noche, de día, a todas horas, Dios amado, que sea usted acompañándole en el nombre de Jesús de Nazaret. En tus manos estamos, Dios mío, y te pedimos, Señor, que todo lo que vamos a hacer en este día sea bajo tu dirección, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a compartir en el día de hoy es la continuación de la serie que nosotros tenemos de división carnal versus división espiritual. La semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes el tema de división carnal. Hoy, Dios mediante, vamos a compartir el tema división espiritual. Vamos a ver la diferencia, vamos a ver cuáles son los planteamientos que establecen una división espiritual aprobada por el Espíritu Santo del Señor. La semana pasada hablábamos de divisiones que se dan entre hermanos porque no están de acuerdo conforme a los rudimentos bíblicos, hermanos que son guiados, dirigidos por deseos carnales y muchas veces por manifestación satánica y de la tiniebla. Hermanos que, vamos a decirlo así, se dejan influenciar por Satanás y llevan división a la congregación, llevan enemistad a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, cosas contrarias a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero hoy, Dios mediante, vamos a compartir con ustedes, aleluya, la otra cara de la moneda. Bendito sea el Señor. Cuando una división es permitida por el Señor, ¿en qué momento usted y yo nos podemos dividir de ciertas doctrinas, de ciertas enseñanzas, de ciertos hermanos? Gloria al Señor. Y quiero empezar con la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Usted que tiene un lápiz, un lapicero, trate de tomar apunte y luego con más pausa, usted también estudia la palabra y lee la Biblia y escudriña la palabra del Señor con cuidado. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque no podemos basarnos simplemente en argumentos o comentarios humanos, sino más bien debemos argumentar todo basado en el fundamento de la palabra de Dios. No nos podemos salir de la palabra. Usted no se puede salir de la palabra. Cada predicador, cada evangelista, cada pastor, cada maestro, bendito sea Dios, no debe salirse de la palabra. Aleluya. Porque si nos salimos de la palabra, vamos a tener problemas serios con el Señor. Aleluya. Isaías capítulo 59, su verso 2, dice la palabra del Señor, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero vuestras iniquidades, dice la palabra, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. El mismo Dios se ha ocultado
de nosotros para no escuchar ni siquiera las oraciones. Pero ha habido, hermanos míos, un intervalo, ha habido un obstáculo, ha habido un asunto que ha intervenido o que ha propiciado que nosotros Dios no nos oiga, que Dios no nos escuche, que las palabras, nuestras oraciones, nuestras intercesiones y que aún el rostro de Dios se aparte de nosotros. ¿Sabe lo que nos aparta de Dios? ¿Sabe lo que nos aleja de Dios? Dice la Biblia que en aquel momento, en aquel tiempo, escuche bien, dice que nuestras iniquidades, o sea, nuestro pecado es lo que hace que nos separemos de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es una pared, bendito sea el Señor. Usted puede ser lo más lindo que sea, lo más hermoso que sea, usted puede ser en estos caminos. Y si usted comenzó a cometer el pecado, usted se va a alejar de Dios. Porque hemos dicho que el pecado es como una pared que nos separa de Dios. Mientras más pecados cometemos, más de Dios nos alejamos, más de Dios nos separamos. Alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra del Señor que hay entre vosotros una división, o sea, entre Dios y nosotros. Y que la causa de esa separación, de esa división, ha sido el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Las iniquidades nos alejan del Señor. O sea, que bendito sea el Señor, cada vez que hablamos mentiras, cada vez que engañamos, cada vez que caemos en fornicación, en adulterio, aleluya, dice la palabra de Dios que nos alejamos de Dios. O sea, para usted y yo estar muy cerca de Dios y muy cerca de la palabra, tenemos que apartarnos, hermanos, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, apartarnos de nuestras iniquidades, de nuestros pecados y de todas las cosas que nos hacen fallar delante de Dios. Aleluya. Entonces, claramente en Isaías, Dios muestra una separación causada por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás usted diga, no, porque Dios no se puede separar de la humanidad, porque Dios no se puede separar del hombre. Es un error comentar o decir o afirmar eso. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Dios no quiere separarse de la humanidad. Dios no quiere separarse de ningún hombre, de ninguna mujer. Aleluya. El deseo de Dios es estar a la par con cada ser humano. Ese es el gran deseo de Dios. Pero lo que ha llevado a que haya una separación y una división, escuche bien, entre Dios y los hombres es el pecado. Muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos ministerios hoy día están separados de Dios. ¿Y por qué están separados de Dios? Están separados de Dios por el pecado, por sus iniquidades, porque no han querido convertirse, porque no han querido arrepentirse de su mal camino. Y cuando usted y yo no queremos convertirnos, no queremos reconocer que delante de Dios hemos fallado, pues lamentablemente el Señor se aparta de nosotros, se aleja de nosotros. Y porque aún estemos predicando la palabra del Señor, aleluya, muchas veces Dios está muy lejos de nosotros. Muchas veces Dios está muy, muy lejos de nosotros. Por tanto, es importante que nos convirtamos, que nos arrepintamos y que reconozcamos que hemos fallado delante del Señor para que podamos, aleluya, tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. También quiero compartir con ustedes en esta preciosa noche, en Romanos capítulo 16, su verso 17 y su verso 18 también. Escuche bien lo que la palabra de Dios nos enseña en el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor, porque no podemos confundir, gloria a Dios, una cosa con la otra. Dice la palabra, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros, que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Oiga bien lo que dice la Biblia, que nos fijemos, que nos demos cuenta, que observemos aquellos siervos, aquellos hombres, aquellos ministros de Dios que ponen divisiones y que causan divisiones en contra, escuche bien, de la doctrina de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido.
Hay que prestar atención, hay que activar el espíritu, hay que activar el discernimiento de espíritu para poder identificar, amados hermanos, amados amigos, cuáles son esos siervos que en medio nuestro causan divisiones en contra de la palabra y de la doctrina. Y un punto importante que dice la Biblia es que nos apartemos de ellos. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice que debemos apartarnos de aquellos hombres y aquellas mujeres que causan divisiones en contra de la palabra. O sea, si usted viene con una doctrina distinta, con un evangelio diferente, con una palabra diferente a la que la palabra de Dios dice o al que nosotros hemos recibido, pues mire, hermano querido, usted y yo no podemos compartir juntos, no podemos andar juntos. Alabado sea el Señor. No significa que seamos enemigos, no, hermano. Como decía en el programa pasado, no vamos a ser enemigos de nadie, porque el único enemigo que nosotros tenemos es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero dice la palabra que de este tipo de personas tenemos que apartarnos. Y dice el verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ese es el objetivo de muchos hombres, de muchos predicadores y de muchas personas hoy día. El trabajo de ellos no es simplemente salvar o llevar el mensaje de salvación tal como está. Más bien es persuadir con sus palabras lindas, con sus palabras llenas de lisonjas, palabras engañosas, que engañan a los ingenuos. Muchas veces amamos más a esos predicadores, aleluya, que nos hablan bien lindo, pero no nos corrigen el pecado. Amamos a esos predicadores que nos profetizan bendición y no a aquellos predicadores que nos corrigen el pecado, que nos llaman malo a lo malo y bueno a lo bueno, que no nos acotejan, vamos a decirlo así, el mensaje del Señor. Hoy día estamos viendo, gloria al Señor, que se ama más a ese tipo de personas y lo aplaudimos más, gloria al Señor, porque no nos corrige el pecado. Bendito sea el Cordero. Pero la Biblia nos dice que de ese tipo de persona engañador, que de ese tipo de personas que con palabras persuasivas, engañosas, palabras llenas de filosofías, llenas de psicologías, gloria al Señor, engañan a un pueblo y contradicen la palabra de Dios. De ellos debemos apartarnos y no podemos estar de acuerdo con todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Y yo sé, hermanos y amigos, que hay muchos hombres de Dios que se están poniendo la pila, muchos hombres de Dios que se están poniendo los pantalones y están diciendo no estamos de acuerdo con lo que está mal, no estamos de acuerdo con el pecado, no estamos de acuerdo con la apostasía. Hay que pararse, hermano. Un montón de falsas profecías, un montón de hombres y mujeres, gloria al Señor, inventando palabras porque la vieron en un libro, gloria al Señor, y le está funcionando. Y como le está funcionando y la gente lo está recibiendo, pero está fuera de la palabra, ellos continúan hablando, gloria al Señor, y continúan engañando al pueblo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice, hermanos míos, muy claro, que hay de aquel que le añada o le ponga a la palabra de Dios. Es un peligro enorme usted añadirle a la palabra, usted quitarle a la palabra. No podemos, hermano, gloria al Señor, adornar lo que está escrito. Hay que decir la palabra de Dios tal como está. ¿Por qué? Porque Dios a usted le va a pedir cuenta. Pastor, a usted Dios le va a pedir cuenta. Evangelista, a usted Dios un día le va a pedir cuenta. A usted misionero le va a pedir cuenta el Señor por las palabras que usted predica. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a buscar también, gloria a Dios, la palabra del Señor en Primera de Timoteo, su capítulo 6. La Biblia nos habla en Primera de Timoteo, su capítulo, gloria al Señor, su capítulo 6, y usted vaya anotando ahí la cita bíblica, gloria a Dios, para que también vaya analizando y vaya también entendiendo el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hay un momento en el cual el Señor te manda a dividirte de las personas, pero vamos a ver en qué momento usted y yo nos vamos a dividir de alguien o de algo. Nos vamos a dividir de aquellas personas cuando estén extraviadas de la palabra de Dios, cuando estén extraviadas de la doctrina del Señor, cuando estén extraviadas del verdadero camino del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay que dividirse, hay que apartarse de ellos. Aleluya, para que usted también no caiga en el mismo error y en el mismo desenfreno que esa persona cayó. Gloria al Señor.
Primera de Timoteo, capítulo 6, su verso 3 hasta el 5. Dice la palabra del Señor. Escuche esto bien y preste oído, preste atención al mensaje y a lo que dice la palabra, porque no estamos aquí para inventar, no estamos aquí para persuadir a nadie, no estamos aquí para engañar a nadie, estamos aquí, gloria al Señor, para predicar la palabra de verdad, tal como está escrita. Gloria al Señor, sin quitarle, sin añadirle, tal como está. La palabra de Dios es clara, y por más torpe que sea un hombre, no se va a extraviar del verdadero mensaje del Señor. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, escuche bien, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice la Biblia, apártate de los tales. Oiga bien, apártese de los tales, de aquellos hombres que enseñan, gloria al Señor, palabras que no son sanas. De aquellos hermanos que enseñan palabras que no están conforme a la palabra de Dios. Aleluya, dice el verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay un evangelio vivo, pero vemos, hermanos, diferentes doctrinas. Como hablábamos anteriormente en el programa pasado. Hay diversas doctrinas. Pero dice la palabra del Señor que de aquellos hombres que enseñan doctrinas falsas, yo tengo que apartarme de ellos, hermano. Yo no puedo compartir sus idearios, yo no puedo compartir su palabra, no puedo aplaudir su falsa doctrina, no le puedo decir amén. Porque si usted y yo le estamos diciendo amén a una persona que está enseñando, gloria al Señor, cosas extraviadas de la palabra, lamentablemente usted y yo somos participantes igualmente que él de sus malas enseñanzas y de sus malas obras. Nosotros estamos llamados a identificar lo que es falso. Nosotros estamos llamados a identificar la luz. Estamos llamados a identificar lo que es tiniebla. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Estamos llamados a identificar los falsos profetas y los falsos cristos que hay en este tiempo y que se han levantado. Y contrarrestar esas falsas enseñanzas con la palabra de Dios. La Biblia me dice que yo tengo que apartarme de ellos. La Biblia me dice que yo tengo que dividirme acerca de ese tipo de personas. Que no puedo compartir con ellos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no andan conforme a la palabra. Porque no andan conforme al principio que está establecido en la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Y escuche bien lo que dice la Biblia. Porque quizás esto parezca chocante para muchas personas. O quizás muchas personas no estén de acuerdo conmigo. Pero está aquí la Biblia. Y usted y yo tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Y no nos podemos salir de lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero que usted preste atención a esta cita bíblica. Y quizás usted que no está de acuerdo conmigo, usted se siente y medite, gloria al Señor, estas palabras en Gálatas, bendito sea Dios, Gálatas, alabado sea el Señor, su capítulo 6. Porque las palabras de Dios son claras, hermanos míos. Las palabras de Dios son muy claras. Y usted y yo no podemos contradecir lo que está establecido en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene comparación, no tiene contradicción. La palabra de Dios, alabado sea el Señor, dice la palabra que por más torpe que es un hombre no se va a extraviar de ella. Es muy clara. Y quiero que compartamos conmigo Gálatas capítulo 1 y vamos a leerlo desde el verso 6 en adelante. Y oiga bien lo que dice la palabra. Pablo en una ocasión dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo una vez más escribe a los Gálatas sorprendido y dice, yo estoy maravillado, yo estoy sorprendido de que tan rápido ustedes se hayan apartado del evangelio y de la doctrina que nosotros le hemos enseñado. Gloria al Señor. Él dice, para ustedes seguir un evangelio diferente. ¿Por qué quizás esta gente buscaba un evangelio diferente? Bueno, porque quizás no le gustaba, gloria a Dios, lo que allí se estaba predicando. Quizás era muy radical, quizás era muy fuerte, quizás era muy exigente.
alabado sea el Señor, y ese tipo de evangelio, gloria al Señor, no le gusta a mucha gente, porque queremos ser persuasivos, queremos que nos permitan ciertas cosas y avalarla con la palabra. Gloria al Señor. Si el bebedor pudiera, gloria a Dios, colaborar eso, y a veces lo citan, hermano, porque el borracho le dice a usted, no, porque la Biblia dice que el beber un poco no es pecado, el problema es emborracharse. Le citan a veces la Biblia a usted, mal citada. ¿Por qué? Porque el ser humano busca la manera de justificar sus malas acciones, busca la manera de justificar su pecado. Y Pablo dice aquí, ustedes se apartaron, gloria al Señor, para seguir un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro, él dice, especifica y aclara aquí. No es que haya otro evangelio, no es que hay dos, no es que haya 3 o 4 evangelios. Él dice, en el verso 7, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está el problema. No todo, gloria al Señor, el que predica la palabra, o no todos los que predican la palabra, están dirigiéndose conforme al rudimento de la Biblia. Por eso usted y yo tenemos que analizar todo esto bajo la dirección y la directriz de la palabra de Dios. Dice la Biblia, que muchos quieren pervertir el evangelio de Cristo y quieren vivir el evangelio a su manera, que eso no es nada. Gloria al Señor, que caemos con esta ideología, que todo con reglas se puede. La Biblia no enseña eso. Aleluya. Que todo controlado se puede hacer. La palabra no enseña eso. Gloria a Dios, el pecado es pecado. La mentira es la mentira, hermano. No podemos arreglar lo que está mal. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que el trabajo de muchos es pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo. Que mucha gente está pervirtiendo la esencia del evangelio, la esencia de la palabra. Están pervirtiendo el evangelio santo y el evangelio puro. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero sigue diciendo en el verso 8, escuche esto, que Pablo como que se fue más lejos. Pablo se fue más profundo. Pablo como que dijo, no, yo me estoy quedando corto. Déjame aclararle a esta gente que esto es tan serio. Que él dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo, oiga bien, gloria al Señor, los que os dice un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice arregladito aquí, sea anatema. Y si usted busca la palabra anatema, ¿qué quiere decir? Significa, sin arreglar, maldito. Oiga bien, si un ángel del cielo, o si cualquier persona predica un evangelio diferente, es maldito. O sea que todo el que está predicando la palabra de Dios erradamente o falsamente, dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, gloria al Señor, sino que mírenlo desde el punto bíblico. Dice que es un maldito. Cada persona, gloria al Señor, que predica la palabra de Dios y se sale de la palabra de Dios, está acarreando maldición. Gloria al Señor. Y dice, miren, si ustedes están aquí y están quizás en silicio y alguien tiene una revelación y viene un ángel y se le muestra a ustedes y le dice, miren, el evangelio que ustedes recibieron no es el correcto, el evangelio que ustedes recibieron no es así, están equivocados. Dice la Biblia que ese ángel también se llama maldito. Gloria al Señor, porque es la Biblia que lo dice. Todo está escrito en la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos ya añadirle a lo que está escrito. Usted y yo no necesitamos una revelación nueva, porque la revelación nueva, la revelación fue dada. Toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor, y vuelvo y cito, todo aquel que le añada la palabra del Señor va a tener problemas serios con Dios. Y dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vuelvo digo, maldito. Todo el que predica un evangelio diferente sea maldito. Alabado sea el Señor. Ah, varón, pero es que no importa. Gloria al Señor, cada quien tiene diferentes pensamientos, diferente opinión. Respetamos las opiniones de las personas, siempre y cuando esas opiniones estén conforme a la palabra. Si esas opiniones se salen de la palabra, lamentablemente, amado amigo, amado hermano, amado pastor, no podemos compartir eso.
no podemos compartir todo lo que está contrario a la palabra del Señor. No podemos aplaudir todas las falsedades. No podemos aplaudir todas las enseñanzas erradas y falsas. Alabado sea el Señor. No podemos aplaudir eso. Es triste y es lamentable, gloria al Señor, que hoy día veamos tantas falsedades, gloria al Señor, en este tiempo que estamos viviendo. Y dice la Biblia en segunda de Juan, alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra del Señor, perdón, segunda de Juan, capítulo 1, verso 10 y 11. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aleluya. Está muy claro lo que dice la Biblia, que usted no puede recibir a todo el mundo con una enseñanza diferente. ¿Por qué? Porque si usted recibe a todo, no es como muchos dicen, no, varón, porque todo el que trae palabra de Dios yo lo voy a recibir. Ajá, y si te lleva una falsa doctrina, y si te lleva una blasfemia en contra del Espíritu Santo, de Jesús o de Dios, tú vas a aceptar eso y vas a decir amén. Dice la Biblia aquí que no le diga bienvenido a todas personas que te lleven un evangelio diferente. Porque si tú te sientas a escuchar ese tipo de personas, dice la Biblia aquí, en el verso 11, usted lo puede leer en la Biblia, segunda de Juan, capítulo 1, verso 10 y 11, si le dices bienvenido, tú eres participante también de las malas enseñanzas y las malas obras que él está enseñando. Mire lo delicado que es esto, hermano. Mire lo profundo que es esto. Aquí Dios nos manda a hacer separación con aquella gente, con aquellos hombres que traen un evangelio distorsionado, diferente a lo que la palabra de Dios ha establecido. Y yo no puedo compartir, aleluya, con aquel que viene a enseñarme ahí una cosa rara o extraña. No, hermano, usted no puede decir tampoco amén a todo lo que usted escucha. Porque cuando viene a ver, usted está cayendo sin darse cuenta en el error. Y aquí dice la Biblia que no le puede decir bienvenido a ese tipo de personas, para que no se haga participante de sus malas obras. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vamos a ver también, primera de gloria al Señor, de Timoteo. Gloria a Dios. Usted acompáñeme ahí, por favor. Primera de Timoteo. Trate de ir con nosotros, alabado sea el Señor, y leer las citas bíblicas, porque es importante que usted también lea, no solamente que escuche, que lea. Y vamos a ver el capítulo 5 de Primera de Timoteo, su verso 22, y dice la palabra de Dios así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, dice la Biblia, consérvate puro. ¿Qué recomendación, qué mandato le dio el Señor, le dio Pablo a Timoteo? Oye, ten cuidado en tú participar en pecados ajenos. Porque a veces hay personas como que quieren tapar lo que otro hace. No, hermano, no podemos tapar las malas acciones de cualquier hermano, sin importar la relación que usted tenga. Si amigo, si es pastor, no importa si es su compañero, si es su propio hermano, si es su tío, si es su familiar. No importa. Usted se imagina que en una congregación, en una iglesia, yo tengo un hermano, por ejemplo, y cometa un pecado, y yo me haga el chivo loco, como que no ha pasado nada, y que ese hermano continúe participando, por ejemplo, gloria al Señor, en las cosas sagradas de la congregación, hermano. Aleluya. Dice la Biblia del Señor, Pablo diciéndole a Timoteo, no participes en pecados ajenos. Le dice, consérvate puro. Aleluya. Tenemos que conservarlo puro. No congraciarnos con nadie, sin importar la relación que nosotros tengamos. Iglesias, hermanos, que se han visto, aleluya, comprometidas con gente, con personas, porque han donado ciertas cosas y muchas veces quieren hacer lo que le da la gana en la iglesia. No, hermano, no podemos compartir las cosas ni congraciarnos con nadie, porque en el evangelio no hay amigo, en la palabra no hay amigo. ¿Por qué le digo esto? En la parte que le digo esto es que cuando algo está mal, hay que corregirlo. Cuando algo está mal, hermano, hay que amonestarlo, hay que reprenderlo. Y no nos podemos hacer, como dije ahorita, el chivo loco,
ni hacernos la vista gorda, porque hay algo que hay que corregir. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, su verso 6. Vamos a leer el verso 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, escuche bien, porque no se lo está diciendo a usted Ángel Gabriel, no se lo estoy diciendo yo, sino que se lo está diciendo la Biblia. Oiga bien, voy a repetir eso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que andéis desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Oiga bien, un mandato, una orden de parte de Pablo dice, le ordeno que usted y yo que nos separemos, que se separe, que se aparte de todo aquel que se dice ser cristiano, que se dice ser evangélico, que se dice ser hijo de Dios, pero que anda desordenadamente de acuerdo a la palabra del Señor. Eso lo dice la Biblia. Dice, voy a repetirlo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vamos a leer también el verso 14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Oiga bien lo que dice la Biblia. Que no nos juntemos con él, que no compartamos con él, para que él entienda que nosotros no compartimos sus ideas, que no compartimos su doctrina, que no compartimos sus falsedades. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, yo no puedo juntarme con aquel que predica un evangelio diferente a lo que dice la Biblia. Para que, oiga bien, para que se avergüence. Usted se imagina que alguien venga a decir que Dios no existe, que el infierno no existe. Aleluya, que Jesús no fue que murió en la cruz del Calvario, que solamente existe el Espíritu Santo, como andan diciendo por ahí, que no existe la Trinidad, que andan diciendo por ahí que no hay salvación. Hermano, tenemos que reprenderle eso y decir, no, hermano, la Biblia no enseña eso. Y todo lo que esté en contra de la palabra, nosotros tenemos que contrarrestarlo. Bendito sea el Señor. Amén. Y dice también el verso 15, mas no tenga, escuche esto y póngale ojo, por favor, póngale ojo a esto, para que no caigamos en malas interpretaciones, sino que entendamos lo que dice la Biblia. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, oiga bien, sino amonestarle como hermano. Oiga bien lo que dice la Biblia, que no lo tenga como enemigo. No es que usted va a dejarle hablar a esa persona, no es que usted va, cuando usted lo vea va a voltear la cara y dice, no hermano, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia me enseña a mí que yo tengo que amar a mi prójimo, que yo tengo que amar a mis enemigos. Eso es lo que me enseña la Biblia. Si no le estamos diciendo en esta noche maravillosa que Dios nos ha regalado, bendito sea el Señor, que debemos diferenciar entre lo que está bien y en lo que está mal. Si está mal, bendito sea el Señor, debemos, hermanos, amonestarlo, debemos corregirlo. Gloria al Señor, pero no lo tenga como enemigo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y la palabra de Dios tampoco es para usted caer en discusión y llevar la palabra a descrédito. Sino, hermano, que no se junte con ese tipo de personas para que cuando le pregunte usted le diga, mire, tú y yo no podemos compartir juntos porque usted está enseñando tal palabra. Y la Biblia está en contra de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, estamos aquí compartiendo con usted la palabra del Señor bajo el tema división carnal versus división espiritual. Y el tema que estamos tratando hoy es la división espiritual. Amén. ¿En qué momento Dios nos manda, nos ordena a que debemos apartarnos de las personas? La semana pasada estuvimos hablando, gloria al Señor, de la división, gloria a Dios, que viene de nuestro propio yo, que viene de la carne. Aleluya, que nos amén, por no sujetarnos, por no someternos a la palabra, nos dividimos y estamos en contra de eso. Pero cuando se trata de defender la palabra, de vivir la palabra, gloria al Señor, nosotros tenemos que hacer una separación. Tenemos que hacer una separación. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma alaba el nombre que está sobre todo nombre. Vamos también, hermanos, le invito a buscar la palabra del Señor en Primera de Corintios, su capítulo 5, gloria al Señor, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11 hasta el 13. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Escuche esto. Más bien, os escribí
oiga bien lo que dice Pablo, que quizás, vuelvo y digo, esto le sorprenda a muchas personas, a mucha gente, y no pueden entender y digan, pero varón, ¿cómo eso es posible? Yo simplemente estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Yo simplemente estoy leyendo lo que dice la Biblia. Esto no necesita mucha profundidad, esto no necesita mucho análisis, esto no necesita mucho contexto para poder entender muy claro lo que la Biblia dice. O sea, un nuevo creyente entiende esto, un neófito entiende esto, una persona madura entiende esto, un profeta entiende esto, un pastor entiende esto, un hombre de 20 o 40 años en el Evangelio entiende esto. Simplemente es cuestión de usted sentarse y leer lo que dice la Biblia, simplemente eso. Eso no hay que profundizar mucho, no hay que meterse mucho en ayuno y oración para pedirle la revelación a Dios, porque está ahí claro. Oiga lo que dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Muy claro. Yo creo que las explicaciones que le podíamos dar aquí en esta noche están de más. Él dice, Pablo, yo le escribí que no se junte con aquellos, oiga bien, que llamándose ser hermano, con aquellos que se dicen, yo soy cristiano, andan con la Biblia, predican la palabra, pero sus hechos lo niegan. Son mentirosos, son fornicarios, son hechiceros, son idólatras, son mentirosos. Eso es lo que enseña la Biblia, que con todo aquel que se llame ser hermano, dice la Biblia, que ni siquiera coma con ese tipo de personas. Bendito sea Dios. Póngale atención a la palabra y póngale oído a lo que dice la palabra del Señor. Y yo me gustaría, yo espero que usted esté anotando esto para que usted analice la palabra del Señor. Usted que no está de acuerdo con lo que estamos enseñando hoy, usted escudriñe a más a fondo lo que enseña la palabra de Dios. Y por último, vamos a estar buscando el Evangelio, bendito sea Dios, de Mateo, su capítulo 10, verso 34. Escuche bien lo que dice la Biblia. Verso 34 hasta el 39. Dice la palabra, dice, no penséis, capítulo 10, verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de casa. Y el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Que si usted, en pocas palabras, usted tiene que escoger entre su familia y Dios, pues escoja a Dios. Que si usted tiene que escoger entre su hijo o Dios, pues escoja a Dios. Porque si usted escoge a la familia y no escoge a Dios, usted va a perder su vida. Usted va a perder su salvación. Alabanza al Cordero. O sea, hay momentos en que tu familia no va a estar de acuerdo. Quizás haya gente en estos momentos que me está viendo, que se convirtió recientemente, que se arrepintió recientemente, y en su casa le están haciendo una guerra, le están haciendo el diablo, que el Señor lo reprenda, se ha levantado en contra de ellos. Quizás su mamá, quizás su papá, quizás su esposo, quizás su esposa. Escuche bien, usted ha hecho bien escoger a Jesús, usted ha hecho bien escoger la palabra, usted ha hecho bien escoger a Dios. No se separe de Dios, no se separe del que los llamó, no se separe de aquel que los rescató. No importa que a usted lo boten de su casa. Dice la Biblia que aunque mi padre o mi madre me dejaren, con todo Jehová me va a recoger. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Gloria al Señor. Escoge a Jesús. Nunca ponga en duda, amigo que me está escuchando y hermano, la decisión de usted escoger a Jesús y a alguien, a su novio, a su esposo. No, hermano, escoja a Jesús. Y va a haber momentos en el cual nosotros tenemos que separarnos
de aquellas personas que no están en contra o que no están a favor de las cosas que nosotros hemos hecho. Pero no es porque quizá usted y yo queremos, sino que la palabra de Dios nos enseña. Aleluya. Así, hermanos, que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y hoy damos conclusión a esta serie de división carnal versus división espiritual. Esperando de que usted profundice más, que usted escudriñe más estas palabras en casa y que usted, gloria al Señor, tome en cuenta cada cita, cada verso, que por causa de tiempo quizás no hemos visto limitados para profundizarlo un poquito más. Así que le damos gracias a Dios por usted y gracias a Dios por estas palabras que hemos compartido. Y damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por este momento, Dios mío, y por esta oportunidad que nos ha dado de compartir, Dios mío, con estos amigos y hermanos que nos escuchan a través de este canal. Ha llegado tu tiempo por Farovisión y a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube también, Señor. Te pido que lo bendiga, que lo guarde, que toque su corazón y que lo convenza, Dios mío, y que ellos puedan entender tu palabra. Señor, que lo que estamos haciendo aquí, Dios mío, no es para engañarlo, no es para persuadirlo, sino más bien para instruirlo, para guiarlo y para enseñarle el camino correcto, Señor, de tu palabra. Ante tales, Dios mío, situaciones, ante tales adversidades, ante tales apostasías, Señor, hoy nos paramos a defender tu palabra, a defender el Evangelio, a defender la verdad, Dios mío. Toca a aquellos que aún no han llegado a tu camino y sea usted el canal de bendición para ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo te acompañe hoy, mañana y siempre. Shalom. Farovisión, televisión comunitaria.